James Salazar. Y vamos ya con nuestro primer entrevistado. Se trata de James Salazar. Él es subdirector de análisis económico en CI Banco. Vamos a platicar sobre pues estos avances leves que está registrando la economía. Ya le dábamos cuenta, 0.4% real entre enero y marzo de este año, de acuerdo con lo que informó temprano el INEGI. ¿Cómo estás, James? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Cómo están viendo el movimiento de los números, los datos que está dando a conocer el INEGI? Crecimientos pues muy en línea, ¿no? Con lo que se está haciendo, por ejemplo, en materia de campaña de vacunación. Está muy lenta y en la medida en que no apresuremos el paso, pues tampoco veremos una reactivación de la economía real. Sí, de acuerdo, coincido contigo con esa evaluación. Aquí quizá, digo, no quiero pecar de optimista, pero lo que sí podríamos decir es que esta recuperación se desaceleró un poco menos de lo esperado en el primer trimestre, ¿no? En enero pensábamos que la contracción incluso podía ser en términos anuales todavía más fuerte por el tema de que había algunos estados que estaban entrando en semáforo rojo, entre ellos obviamente los principales centros de producción y de comercio del país. Después tuvimos febrero complicado con el asunto de este desabasto del gas por las heladas en el sur de Estados Unidos. En lo largo de enero y febrero también, y bueno, y marzo, el tema de los semiconductores, esta falta de abastecimiento y que provocó, y que sigue provocando incluso algunos rezagos en la producción de ciertos sectores, entre ellos el automotriz, que es de los más relevantes para el país. Entonces, a pesar de todo ello, pues, la economía mostró cierta resiliencia. La verdad es que sí, efectivamente es crecimiento muy modesto, o sea, prácticamente está estancada, pero no se desaceleró tanto como se pensaba. Incluso a lo largo de la semana habíamos escuchado a algunos analistas decir que podía ser un crecimiento, una variación estancada, quedarse en cero. Algunos hablaban de negativo, al final fue ligeramente positivo. Entonces, en ese sentido, nada más matizar que no es tan malo todavía, ¿no? Claro. James, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. James, ¿cuáles fueron los Hola, motores de la economía en el primer trimestre? Pues sabemos que Estados Unidos pues viene respondiendo muy bien, pero pues como que estamos un poco todavía desfasados con respecto al crecimiento que se está teniendo en Estados Unidos. Sí, ese es un punto importante porque todos decimos que Estados Unidos nos va a terminar jalando, incorporando a esta dinámica tan fuerte que trae. Aquí lo que vemos sorpresivamente es que la parte de servicios es la que vino a dar el impulso en mayor medida al primer trimestre. Y esto es sorprendente porque en ese sector es donde están las principales restricciones a la actividad económica a raíz de la oleada que vimos a inicios de años y que orilló al cierre otra vez de actividades. Aquí lo que vimos es que enero y febrero fue relativamente débil, o sea, con crecimientos o con caídas, o sea, variaciones negativas, y lo que nos da algo de optimismo, por decirlo de una forma, es marzo, que a lo mejor ahí sí, ya a raíz de que se empezó a acelerar, aunque como bien decía o comentaba Darío, va muy lento el proceso de vacunación, pues en marzo sí vimos una ligera aceleración y esto permitió la reapertura otra vez de ciertos servicios que tienen peso en la economía de México, y esto ayudó a evitar que fuera todavía más débil el avance en la actividad económica. Entonces, sorpresivamente, el sector servicios. La industria, como dices, trae un rezago, pero en determinado momento se va a convertir en el motor de la economía, sobre todo a partir del siguiente, en las cifras que veamos a partir del siguiente trimestre. Y bueno, y esperando que el consumo con la parte de las remesas empiece a repuntar, el talón de Aquiles va a seguir siendo la cuestión de la inversión. Oye, James, el presidente López Obrador se refería hace unas cuantas horas a pronósticos de crecimiento de alrededor de 5% en este año, los cuales van pues en línea con otros pronósticos de casas financieras y de especialistas y de inversionistas. ¿Ustedes en CI Banco ven ese nivel de crecimiento para 2021? Sí lo vemos como factible. La realidad es que hay elementos para pensar que sí, que en el momento que nos unamos al ciclo económico de Estados Unidos, con eso podría ser suficiente para un rebote. Aquí lo que hay que aclarar un poco es que no
no significa que la economía esté volando, ni mucho menos. Incluso no podríamos hablar todavía de una recuperación como tal. Básicamente va a ser un rebote y en mayor medida por un efecto base debido al hundimiento que sufrimos el año pasado, ¿no? Nosotros sí pensamos que pudiéramos estar creciendo 5%, incluso hay que tener cuidado porque en los siguientes meses las cifras que veamos van a ser sorprendentemente altas. O sea, vamos a ver crecimientos de actividad económica de 2 dígitos muy probablemente en abril, en mayo. Y esto no significa, digo, hay que matizarlo, que la economía vaya muy bien. Aquí lo único es acotarlo a que se va a tratar de un rebote como tal. También nos vamos a ver beneficiados, supuestamente, o la expectativa es esa, que el programa de vacunación todavía se acelere más y en determinado momento aprovechar de mejor manera el ciclo de Estados Unidos ya con un TEMEC actualizado, que en algunas cosas es a lo mejor más restrictivo, pero ya llevamos casi un año con las nuevas reglas y en principio pues ya los operadores o los empresarios pudieran estar más adaptados a este nuevo marco comercial. James, también ayer se informó por parte de la agencia calificadora Moody's que pues se mantiene la calificación soberana para México en muy buen nivel. ¿Esto podría ayudar a la recuperación de la actividad económica en los siguientes meses? Digamos que ayuda en el sentido de más en la cuestión financiera. La verdad es que en los últimos, desde finales del año pasado, le han dado un espaldarazo a la cuestión de la calificación, le siguen dando el beneficio de la duda. En sentido estricto, sí nos quejamos de que el país no aplicó grandes medidas de apoyo fiscal, tiene sus afectaciones negativas o su impacto negativo, pero del lado positivo es que no hubo un deterioro significativo en la parte de las finanzas públicas y eso es lo que básicamente están fijándose las agencias calificadoras. Vaya, no quitan el dedo del renglón de que el escenario sigue siendo muy incierto y de muchos riesgos. O sea, lo que más les preocupa obviamente es la capacidad de pago y entonces en ese sentido les interesa que la actividad económica se dinamice, o sea, no solamente ver el rebote en este año, sino que en los siguientes años te recuperes rápido de los niveles previos a la pandemia y que empieces a crecer por arriba del 2% para poder solventar todas las cuestiones y obligaciones fiscales en las que estás involucrado, en las que estás metido, y la cuestión de Pemex. Entonces, en ese sentido se ha hablado, por ejemplo, y seguramente va a crecer mucho el debate en los siguientes meses, o se va a intensificar, de la necesidad de una reforma fiscal, y este es un punto medular para la mayoría de las agencias calificadas. Entonces, es positivo, pero sobre todo por la parte de mercados financieros. O sea, en general lo que se traduce una reducción en la calificación es que te aumenta el costo de financiamiento, sobre todo, y tiene implicaciones en el mercado cambiario. Entonces, en ese sentido es favorable la decisión o el respaldo que da Moody's en esta ocasión. Sobre esa reforma fiscal a la que te refieres, James, ¿cómo debería de ser para contemplar todos estos vacíos, todos estos requerimientos que se plantean como una urgencia a fin de pues mejorar el perfil económico del país? Sí, nosotros siempre hemos pensado, hemos abogado por una cuestión en el sentido de que todo producto debería pagar el mismo nivel de impuesto, o sea una cuestión de consumo, y que todo ingreso debería de pagar la misma tasa impositiva. La verdad es que eso es como una cuestión natural de la parte de las finanzas públicas. La realidad es que políticamente es muy difícil. Entonces, nosotros, por lo que hemos estado escuchando de la presente administración, sobre todo el presidente López Obrador, y la encomienda a Hacienda y el involucramiento con el SAT, pareciera que no, que esto va a estar más enfocado, suponiendo que viniera una reforma fiscal, a más cuestiones legales, en el sentido de tratar de combatir de mejor manera la evasión, la elusión, de tratar de propiciar incentivos para que los grandes contribuyentes paguen. Entonces, en ese sentido, pensamos más que va a venir como una cuestión de más una miscelánea que una reforma como tal. Vamos a ver en qué termina. Digo, el presidente lo que ha dicho es que él no va a aumentar impuestos. Pues esto es relativo, ¿no? Vamos a ver qué termina proponiendo en determinado momento la Secretaría de Hacienda, quienes son los involucrados en este asunto, ¿no? Pues James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, como siempre agradecemos mucho tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. No, al contrario, un gusto. Saludos para todos. Buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana.